Estamos aquí en programa Sagrada Familia donde hablamos de cómo vivir en la familia de Dios y vivir como familia entre nosotros. y estamos trabajando el enojo, viendo cómo podemos vivir esa escritura, Efesios 4:26, cuando se enojen, no pequen, y que el enojo es algo bueno, y cómo lo podemos expresar para no pecar. La vez pasada hablamos de expresar o explotar, y nosotros queremos expresar. Y hemos visto que 3 pasos para poder, con éxito, poder expresar el enojo de una manera que va a construir y no dividir, destruir o matar. Los 3 pasos era: 1, pausar, tomar un momento, poner un freno, no reaccionar inmediatamente con palabras o acciones, pero tomar un momento de reflexión, pausar. Y segundo, en esa pausa y ese como silencio, poder descubrir, identificar en mi corazón qué es o qué son los valores, las convicciones o necesidades que yo estoy sintiendo están siendo quizás violentados o olvidados, no tomados en cuenta, o están en peligro, amenazados. Entonces tengo que ponerme en contacto. Por eso necesito esa pausa, ese silencio, porque si no estoy hablando y reaccionando porque estoy enojado, pero no sé exactamente por qué, y puedo decir cualquier cosa y puedo herir. Pero si yo en el segundo paso tomo este momento para poder formular en mi corazón, identificar qué son estas necesidades, convicciones o valores que están en juego en el momento. Y en el tercer paso, cuando ya lo tengo identificado, ahí es cuando lo puedo expresar. Hoy vamos a hablar de eso, cómo expresar. Hermanas, ¿cómo expresamos eso? Entonces, no es la manera que expresamos, recuérdense, no es pecado sentir el enojo, donde pecamos es en el cómo. Ahorita que vamos a hablar, el cómo expresar lo que yo siento. La manera asegurar que nuestro comportamiento, la manera que estamos expresando lo que sentimos, asegurando que no es agresivo, pero claro y con confianza. ¿Y cómo hacemos esto? Por eso tan importante quiero resaltar otra vez esa pausa, identificando las necesidades, porque para poder expresar sanamente se necesita esto, se necesita. Entonces, cuando ya estamos en el tercer paso para expresar, tengo que expresar, explicar mis preferencias, mis convicciones, mis necesidades, pero sin esperar que la otra persona cambie. Entonces, mi trabajo en ese tercer paso es explicar con claridad y con confianza lo que siento, lo que percibo, lo que no me gusta, pero sin esperar que la otra persona cambie o sin esperar que la otra persona sea la persona que yo quiero que sea. El trabajo en expresando en el enojo es logrando, expresando esas preferencias, expresando esas necesidades, expresando, sí, tus convicciones, pero no puede ser con esperando, entonces ahora que yo lo digo, tiene que ser como yo digo. Eso es donde estamos cayendo en el enojo. Entonces, toma tiempo hacer ese ajuste y sí es muy difícil hacer eso porque sí estamos hablando cuando nos enojamos, estamos hablando del área de necesidades, convicciones, preferencias. Es difícil, pero sí, para expresar sanamente, tengo que explicar mis preferencias sin esperar que la otra persona cambie. Y cuando la hermana dice sin esperar, no es sin esperanza. O sea, tú, Claro, claro, expresas con la esperanza que haya un cambio o que haya que reconozcan y que puedan juntos llegar a algo. Pero el punto es, cuando ella dice sin esperar, lo que ella se refiere es, y lo que ella dijo, es que no puedo obligar a la persona a tener mi perspectiva. Y yo no puedo empujar, obligar, manipular, a forzar a la otra persona.
pero sí puedo expresar con convicción, expresar con confianza, expresar con firmeza, pero como ella dijo, teniendo una cierta como el trabajo de que la otra persona cambie o no, eso ya no es tuyo, eso ya es obra de Dios, obra también de esa otra persona que pueda tomar eso y ver qué hace, pero no podemos, siempre podemos, no podemos imponer, podemos invitar, podemos expresar, podemos proponer, pero siempre estamos hablando con otra persona que tiene libertad. Y entonces cuando tú y yo invadimos esa libertad, es que hacemos un problema, podemos generar mayores conflictos. Pero como estamos con personas con libertad, así como Dios con nosotros, Él nos propone el camino de la santidad, nos propone y nos dice, si no cambiamos, iremos al infierno, ¿verdad? Si no le aceptamos, pero tampoco te pone una pistola a tu cabeza, no te pone tu cabeza en un lodo o como en las películas de cuando quieren entrevistar a las personas, les ponen en agua. Nosotros decimos en inglés waterboarding, ¿no? Que hemos hablado que queremos como meterlo en el agua. Ahora vas a pensarlo. Ahora sí me crees. O sea, eso no estamos haciendo. Dios no lo hace a nosotros. Él nos invita, nos propone, nos dice con claridad, pero al final tú y yo tenemos nuestra libertad, si tomamos eso o no. Y igual es en uno a uno, en comunicación con otro ser humano que tiene su libertad. Y lo interesante es que cuando lo haces así, es como un balance, y la hermana me ha explicado un balance entre vamos a ser justo, pero a la vez dócil. Somos justo, dicen lo que es justo, pero dócil a también lo que la otra persona quizás va a poder expresar o pensar. Justo y dócil, un balance. Muy suave, pero firme. Suave, pero firme. Justo, pero Dócil. Suave, pero firme. Y también hay una tercera. Y necesitamos la capacidad de perdonar, pero también la capacidad de decir lo que hay que decir. Entonces hay un balance, ¿no? Tengo esa actitud de deseo perdonar y la misericordia en mi corazón, pero no por eso no expreso, sino expreso, pero con esa actitud de querer llegar a reconciliación, por ejemplo. Lo interesante es que cuando tú y yo tenemos ese balance, cuando damos espacio para la libertad del otro y cuando damos espacio para que Dios obre, porque eso es invadir, cuando yo quiero obligar, imponer, manipular, es que yo estoy entrando en ese espacio que solo pertenece a Dios y solo Dios puede hacer esa obra. Pero cuando tú y yo metemos ahí, aumenta nuestra ansiedad y el conflicto aumenta. Pero cuando yo dejo a Dios ese espacio, y cuando dejo a la otra persona ese espacio y tengo ese respeto, pero hablo con claridad, justo, pero dócil, suave, pero firme, con misericordia, pero expresando. Cuando hago eso, es que hay mejor receptividad también a tu mensaje. Cuando tú hables así como con fuerza y que quieres obligarlo, es como hay un cierre, no te escuchan. Pero cuando hablas con esa tranquilidad, con convicción, pero tranquilidad y paz, suave pero firme, hay mayor apertura y receptividad y hasta puede cambiar la persona. Y creo que vemos eso. Yo tomo siempre el ejemplo de Luis Toro, que Luis Toro, pues él habla dice él mismo, no, yo no hablo para convencerte, yo no hablo para que tú me creas, yo solamente digo la palabra, siembro la palabra, y después es cuestión de Dios y usted si lo acepta. Y yo y tú hemos visto, imagínate 1.8 millones de suscriptores en su YouTube, miles de hermanos separados ahora siendo católicos aceptando a Mamá María y la Virgen, la Eucaristía. Con ese tipo de expresión, yo solo siembro. No te voy a obligar, no te voy a insultar, no te voy a manipular. Solamente decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí, hermana. Y tengo un ejemplo. Como la vez pasada, yo compartí un fracaso mío cuando yo estaba no poniendo los pasos.
Y una vez también en el pasado, creo que el año pasado, hace 2 años, estaba en una reunión en la comunidad y yo estaba tan convencida de lo que yo percibía y lo que yo sentía era correcto. Y yo estaba enojada de verdad de lo que estaba pasando. Y la manera que lo expresé no era claro, con confianza, era agresivo. Y yo usé esa forma de expresar. Yo dije, yo sé que soy correcta, pero depende de ustedes. Y ese como tipo de, esa parte donde dije, yo sé que soy correcta. Después la madre vino a mí lindamente y me dijo, Yo sé que tengo la razón, es en español la manera de decirlo, ¿no? Yo sé que yo tengo la razón. Yo sé que tengo la razón. Entonces ella me dijo, una mejor manera de decir lo que tú quieres decir es, yo realmente siento esto, estoy bien convencida que eso es lo correcto, pero no puedo decir, yo sé que tengo la razón. Eso sería una forma de, estoy como entrando, como dice Padre José María, entrando en ese espacio, expresándome así, entro en ese espacio de la otra persona donde estoy obligando, estoy imponiendo, estoy empujando. Entonces es muy importante y ahí aprendí, entonces aunque tengo esa convicción, aunque tengo ese sentimiento, aunque estoy contra enojada, no puedo usar esa frase porque no comunica sanamente mi enojo. La manera mejor para comunicar mi enojo en ese momento era, siento eso, necesito que ustedes entiendan que siento esto profundamente, creo esto profundamente, pero lo dejo a ustedes. Y de esa forma estoy expresando sanamente, estoy siendo firme, pero suave, justo y dócil. Importante tener los dos. Sí, a mí también me aconsejó un gran amigo que cuando uno entra en diálogo, por ejemplo, con los hermanos evangélicos o algo así, que uno puede decir eso. Y creo que he escuchado a Luis Toro decir algo semejante, como decir, mira, ya propusiste tu posición y yo ahora voy a compartir lo que yo creo, mi convicción, lo que yo creo. Y tú estás libre a aceptarlo o no aceptarlo. Y eso da como que una libertad. Mientras, como dijo la hermana, si yo comienzo a decir, ¿sabes qué? Aquí yo tengo la razón, ¿ok? Yo tengo la razón. Es como decir, si tú no aceptas lo que yo estoy diciendo, eres una idiota. Es otra manera de decir eso. Si yo digo, yo sé que yo tengo la razón acá y expreso, es como decir, y si tú no estás en acuerdo conmigo, a Petronilo le patina el coco. Tú eres una idiota. Pero si yo digo, mira, yo te voy a expresar lo que yo creo, y yo creo porque la palabra de Dios o yo creo por X razón, pero es lo que déjame expresar. Pero esa libertad es tuya, si quieres aceptar eso o no, cada uno tiene su perspectiva, pero yo te voy a decir lo que yo creo. Entonces, al decir eso, no está diciendo que no crees que eso es la verdad, pero sí estás dando una cierta libertad a la otra persona a poder considerarlo si lo acepta o no. Y aquí en las notas de la hermana me encanta, dice, entonces expreso, ¿cómo puedo expresar con convicción y con firmeza, pero sin agresión? Es expresar sin obligarlos a hacer lo que yo quiero que sean. Y eso puede pasar en parejas, en familias. Una pareja quiere que la otra pareja sea así. Y entonces, pero lo cree tanto y lo quiere tanto y está convencido de eso que lo habla con agresión, porque quiere que la otra persona sea así, sí o sí, ¿verdad? Que seas el líder espiritual de la familia, que hagas X cosa. Quiero obligarles. Entonces, eso sería con agresión. Y entonces nosotros al expresarnos sin querer obligar, forzar que sean como yo quiero que sean, ese es expresar sin agresión. Segundo, sin obligar o imponer mis expectativas sobre ellos. Y tercero, y este es muy importante, sin deseo de venganza. Porque a veces cuando estamos dolidos, queremos venganza. Queremos venganza. Hay una cierta parte que habla a veces por el enojo, por la tristeza.
Y como yo estoy triste por lo que me han dicho, lo que han hecho, yo quiero hablar de eso y eso es como un resentimiento que toma la forma de venganza. Y entonces eso es muy importante. Yo no quiero hablar desde el resentimiento y que se convierte en venganza. Eso va a causar más heridas en la otra persona y en la relación. Entonces, expresar desde esa libertad de que, claro, tú crees con todo corazón, pero sin venganza. Y finalmente, tiene aquí escrito la hermana, cuando yo hablo con confianza, quiero también que las otras personas sepan que yo les valoro, que valoro su amistad, que valoro su libertad, que valoro a la otra persona, que son importantes. Y de esa manera también puedo yo tener eso en mente y en corazón cuando yo expreso y también hacerlo claro a la otra persona ayuda, porque de esa manera la otra persona no siente que estás como al expresar diciendo algo personal, ni como que ellos son malos, porque esa no es nuestra intención. Queremos más bien decir, yo valoro a ti y es más, porque yo te valoro, por eso quiero hablar de estas cosas, ¿no? Y porque valoro nuestra amistad, valoro tu persona, respeto a ti tanto que por eso quiero expresar estas cosas. Y eso crea un ambiente de amor y de diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es hay todavía más pasos que podemos seguir y ahí vamos a continuar en este programa cómo manejar, cómo surfear el enojo para que podamos usarlo para lo que Dios quiso y no por lo que el diablo quiere. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.